Queremos trabajar en esta ocasión con una herramienta importante para el diagnóstico, como son los indicadores. Debemos recordar que en caso de que estemos trabajando con las entidades o en caso de que nos hayan pedido trabajar con alguna variable en particular, debemos identificar en dónde, en qué áreas, en qué municipios, en qué estados, dependiendo del nivel que nos haya tocado trabajar, se presentan rezagos importantes. Si por ejemplo estamos trabajando con educación, queremos ver esta variable en el territorio nacional, en donde presenta menores o mayores rezagos, mayores atrasos. Y además, si estamos trabajando a nivel de entidades o en particular, con un estado en particular, queremos identificar no solamente en educación, sino en las distintas variables sociales, cuál es la situación, para luego priorizar y sobre esos problemas priorizados hacer nuestra propuesta de políticas sociales. Generalmente cuando se hace diagnóstico, un diagnóstico sobre todo descriptivo, la gente trabaja con lluvia de ideas para determinar cuáles son los problemas que se pueden considerar en la situación. Nosotros acá vamos a trabajar, como dije antes, con indicadores, sobre todo tomando en cuenta en dónde hay rezagos más importantes. Aquí yo tengo la matrícula, espacios y profesores y preparadores de la misión Sucre para el año 2007, de acuerdo con datos obtenidos de CISOF. Esta información, como ya hemos visto antes, tiene que ver con lo que serían los insumos para la misión Sucre, parte de los insumos, por supuesto, para la misión Sucre: espacios, profesores y preparadores, así como la matrícula. De un lado yo tengo el porcentaje de estas subvariables y del otro lado tengo las relaciones. Una de las cosas que debemos observar es que no siempre trabajar con porcentajes es suficiente para obtener una información importante, una información de calidad de lo que sea que estemos analizando. En el caso de los porcentajes, al ser el Zulia, por ejemplo, una de las regiones con mayor densidad demográfica, posiblemente eso determina que a nivel de preparadores, profesores, matrícula y espacios haya mayor cantidad de personas. Por tanto, para yo poder tener una información más acertada, voy a trabajar otro tipo de indicadores. Por ejemplo, acá tengo del lado derecho la relación entre la matrícula y los preparadores, la matrícula y los profesores, la matrícula y los espacios, pero también la relación entre preparadores y profesores. Esto acá me va a dar mucho más información que el simple porcentaje, pero inclusive yo podría ir mucho más allá y trabajar tasas que en todo caso me van a permitir desglosar mejor el tipo de situación que pueda estar sucediendo a nivel de indicadores de insumo en las distintas entidades federales. Fíjense que en Zulia pareciera tener más de cada una de estas variables, pero cuando veo la relación no necesariamente es el caso. Aquí yo tengo un modelo de oferta y demanda, posiblemente porque estamos trabajando con el área social. Algunas personas puedan sentir pruritos cuando hablamos de oferta y demanda, pero más allá de que nos guste o nos disguste el término, el tema es que hay una población que demanda, en este caso digamos educación, hay unas entidades que proveen esos bienes y servicios sociales, pueden ser empresas, pueden ser organizaciones no gubernamentales, y en todo caso desde los años, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con el estado de bienestar, se supone que el Estado debe ser el mayor proveedor de estos bienes y servicios sociales. Cuando una empresa produce un bien y servicio social, espera, como es lógico, obtener ganancias por la inversión que haga para poder ofrecer estos servicios. No se espera eso, por ejemplo, del Estado, y se espera en menor medida de una organización no gubernamental. Son costumbres, son tendencias que existen con respecto a esto. Debemos recordar además que fue Adam Smith, en su libro
de la riqueza de las naciones, que propuso como una necesidad que el Estado proveyera educación para las personas de menores recursos, y que por eso la educación gratuita para las personas de escasos recursos fue una oferta de los partidos liberales desde 1750 en adelante. Y no debemos olvidar tampoco que en nuestro país Guzmán Blanco, como parte de ese programa liberal, en 1886 instauró la educación gratuita para las personas de bajos recursos, financiada por el Estado. Otra cosa aquí es importante recordar o tener claro que los bienes y servicios sociales no se tratan solamente de productos o servicios tangibles, también los bienes y servicios sociales tienen que ver con ideales sociales. Por ejemplo, que las personas tengan pocos hijos. Eso es un ideal social que no fue aceptado tan fácilmente, fue un producto que se trabajó a lo largo de los años y hoy se ha aceptado. Hoy normalmente la mayoría de la población tiene claro que pocos hijos van a traer como resultados una mejor atención para cada uno de ellos, y también que se va a facilitar darles cosas que no podrían hacerlo si tuvieran mayor número de hijos. Eso fue algo que inicialmente, por ejemplo, en América Latina costó mucho, pero que ya hoy ese ideal social se ha aceptado. De la misma forma, hay otros ideales sociales que inicialmente no necesariamente fueron acogidos con beneplácito, pero que hoy en día forman parte de todos lo apoyamos y en la mayoría de los casos lo aceptamos. La igualdad ante la ley, por ejemplo. Otros ideales como la mayor suma de felicidad posible, algo propuesto por Jeremy Bentham en 1796 como parte de la tarea de todo Estado, y que después fue recogido por la mayoría de los padres libertadores en América Latina, y no ha tenido menos aceptación, aunque sí bastantes críticas, porque los críticos de la idea hallan que puede ser que una población considere que la mayor suma de felicidad posible, lo que más les hace felices, es el exterminio de la otra parte, de una parte de la población, o el perpetuar por ejemplo, desigualdades sociales. En ese caso, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno que acepta este tipo de ideal social? Como quiera que sea, en Venezuela la mayor suma de felicidad posible es parte del ideal social. De hecho, hay un ministerio, un viceministerio con la tarea específica de hacer realidad este postulado. Lo mismo que el Estado comunal. El Estado comunal es un ideal social que ha sido o está siendo promocionado en los últimos años desde el gobierno, y hay críticos de esta idea, hay promotores de esta idea, y es parte de esos bienes y servicios que el Estado venezolano, o el gobierno a través del Estado venezolano, está ofreciéndole a la población. Los servicios sociales, los bienes sociales tienen un precio. No siempre son precios monetarios, como por ejemplo en el caso de la electricidad. Hay que pagar la electricidad, eso tiene un precio, un costo en bolívares, en céntimos. Sin embargo, en otras ocasiones el bien o servicio puede ser gratuito. La educación primaria, y de hecho hasta toda la educación secundaria, es gratuita en nuestro país, pero eso, acceder a ese bien o servicio, implica que los niños, los adolescentes, tienen que poseer cuadernos, hay que hacer gastos en cuadernos, uniformes, comida, transportes, libros, etc. Entonces, aun cuando el bien o servicio sea gratuito en su ofrecimiento, no necesariamente para acceder a él la persona va a dejar de pagar en términos de bolívares, en términos monetarios, para poder obtener el servicio. Igualmente, los bienes y servicios sociales tienen un costo de oportunidad. Es decir, un muchacho pobre que
cuya familia decide enviarlo a la escuela o al liceo, tiene, por ir a la escuela, por estar allí, paga un costo de oportunidad, es decir, aquello que deja de recibir por, en caso que estuviera trabajando, y que sacrifica eso por estudiar hoy. Y en ese caso el sacrificio, eso va entre comillas, se entiende que se hace tomando en consideración los frutos que podría obtener esa persona en el futuro, en el mañana. También hay costos psíquicos. El hecho de que se ofrezca un bien o servicio no necesariamente implica que la persona lo hace con todo el gusto del mundo, o que no puede recibir, por ejemplo, discriminación en su comunidad por el hecho de aceptar ese bien o servicio social, y eso le trae un costo psíquico, etc. De modo que podemos decir que los bienes y servicios sociales, aun cuando en la intención exista que sean gratuitos, que haya una gratuidad y una universalización para que todos puedan acceder a él, no necesariamente implica que el acceder a esos bienes o a esos servicios sociales, la persona también lo va a poder obtener sin costo o sin efectuar un gasto per se. O vamos a tratar de visualizar otro modelo. En términos de demanda social, vamos a poner como caso la educación, y en términos de oferta social. Evidentemente, si estamos hablando de educación, toda la población que nazca es potencialmente un demandante de educación, pero no solamente eso, sino que si estamos convencidos del nuevo ideal social de que la educación debe ser permanente, porque los tiempos, el modelo productivo hoy en día exige una educación permanente, entonces la población en general es demandante de educación. Ahora, esa demanda debe tener o no aparejada una oferta social en la educación en este caso. Esa oferta va a estar, por decir algo, vamos a reducirlo, sin embargo debemos saber que son más elementos. Va a estar materializada en términos de edificaciones, equipos, insumos varios, servicios, el personal especializado, en este caso profesores y docentes, personal administrativo, personal obrero, y eso además se va a materializar en lo que sería la matrícula, parte de esa población que demanda la educación y que logra entrar en el aparato educativo, vamos a llamarlo de esa forma, en sus diferentes niveles. Eso, tanto las edificaciones como el personal y la matrícula, ya hemos dicho, se trata de insumos que tienen que ver con la oferta de educación. El proceso, todo eso me va a permitir que haya clases o que se generen actividades extracurriculares con las que se supone que las personas pueden avanzar en su educación formal. Eso además implica un gasto y un financiamiento que debe hacerse y que también es parte de los insumos. Eso me va a generar como resultado que haya un grupo de personas que se gradúan. Ese es el producto que se espera del sistema educativo. Los desertores, aun cuando suene extraño y duro, también son producto del sistema educativo, y muchas veces vamos a querer ver la relación entre egresados y desertores. Hay ahora un nuevo término para las personas que dejan la educación, que no culminan sus estudios, que es diferente a desertores porque este término se considera peyorativo. En todo caso, tanto los graduados como las personas que no culminan son producto del sistema educativo. El sistema educativo, junto con los insumos y los procesos que ahí se han dado, son atribuciones de las distintas entidades, bien sean públicas, bien sean privadas. El efecto que se espera que este proceso global tenga sobre la sociedad es que se incremente el nivel educativo de la población. Pero más allá de eso, lo que se busca es un impacto en la sociedad en términos de, por ejemplo, la calificación de la fuerza laboral, en términos, por ejemplo, de movilidad social y como fin último, el bienestar social. Esto es el impacto que se espera que haya en una sociedad dada a partir de toda la inversión que se ha hecho en la educación.
Entonces los indicadores nos van a servir justamente para hacer diagnóstico de esta realidad. Por ejemplo, tomando en cuenta la demanda educativa y la oferta educativa, yo puedo darme cuenta de cómo estamos en nuestro país, en las distintas entidades, en los distintos municipios, en términos de educación inicial. Tomo los niños menores, los niños de 0 a 6 años, debería haber dicho ahí, que son la demanda potencial para la educación inicial. Tomo los niños que efectivamente están en los distintos jardines de infancia y demás instituciones semejantes destinadas a cubrir esa necesidad, divido esto entre la población, la demanda potencial, y entonces obtengo la tasa de educación inicial en las distintas entidades. Luego con esa tasa voy a ver en dónde hay los rezagos más graves en nuestro país, y que eso va a permitir priorizar o no, dependiendo del resto del diagnóstico, si se interviene o si se forma una política pública para intervenir en estas áreas. Entonces, eso además nos implica que los indicadores van a ser indicadores de insumo, indicadores de proceso, indicadores de producto, indicadores de efecto e indicadores de impacto.